Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Shabbat Shalom. Nos encontramos nuevamente en el espacio de la Parashá de la semana. Hoy nos convoca Parashat Lech Lecha, la cual da inicio de alguna forma a los primeros pasos de lo que va a ser luego Am Israel a través de Abraham, el primer monoteísta, la primera persona que se encaminó tras los pasos de Dios. Y como es muy conocido la frase con la cual empieza la parashá, Lech lecha me'artzeja, vete de tu tierra. Abraham inicia el camino de la fe, el camino de la unión con Dios a través de un abandono. Debe abandonar su casa, la casa de su tierra, la casa de sus padres, el lugar en el cual nació, para dirigirse, para encaminarse a un lugar al cual Dios le ha de decir, y Abraham no conoce ese lugar. Ahora, lo interesante que resulta acá, o la pregunta que surge aquí, en realidad puede ser: ¿por qué motivo Abraham tenía que irse? Tenía que alejarse de esa tierra e ir hacia la tierra de Israel. Esto lo plantea, lo explica de alguna forma el Rambam, el Maimónides, en su libro Mishneh Torah, en la obra del Rambam, donde él explica que la naturaleza humana tiende a ser tal que el hombre suele, digamos, imitar las costumbres del lugar en el cual uno se encuentra. ¿Sí? Dice que la naturaleza del hombre es apegarse a lo que hacen los demás. Y por eso plantea Rambam que en realidad el hombre debería alejarse de lo malo y acercarse a lo bueno. Plantea ejemplos un poco también extremos en los cuales dice si es preferible vivir incluso fuera de Israel, en un lugar donde todos son justos, y no en Israel donde todos no son justos. Y si no puede irse, debe vivir solo y aislado y encerrarse y alejarse. Como que plantea la idea de que el hombre tiende a imitar a los demás. Y lo interesante en realidad es que justamente eso pasó con Abraham. Así como Abraham tenía que influir y bendecir, digamos, en realidad que los de las familias de la tierra sean bendición a través de Abraham y de su camino en el monoteísmo, también Abraham era influible. Es decir, que el ser humano tiene la capacidad maravillosa, por un lado, de influir y de dejarse influir. Somos permeables a lo que pasa alrededor nuestro, somos permeables a lo bueno y a lo malo. Lo bueno y lo malo es contagioso, se comparte, se contagia a los demás. Yo creo que esa capacidad es la que nunca tenemos que perder, la capacidad de escuchar, de dejarnos influir, elegir un camino propio, pero que evidentemente sigamos siendo permeables a lo que nos pasa afuera, y que también fundamentalmente elijamos el bien y podamos influir a los demás también para bien. Abraham pudo justamente alejarse de esa tierra, alejarse de la idolatría, para encaminarse a una tierra que es la tierra de Israel finalmente, donde él, y a través de su obra, las familias de la tierra y el pueblo de Israel fue bendecido. Para todos, Shabbat Shalom.